Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la octava semana del tiempo ordinario, y hoy es el martes antes del miércoles de ceniza. Ya diré algo más acerca de este día, prácticamente la víspera de la temporada de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 16. Hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso del que los seguiría. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para otros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes, por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu, enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos e hijas obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes, en el tiempo de su ignorancia. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta, pues la Escritura dice: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 97 y el responsorio es: cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora
son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos un poco acerca de qué día es hoy. Este día martes es el día previo al miércoles de ceniza, así que hoy es el último día de carnaval, por ejemplo, en Nueva Orleans, en México, en Veracruz y Mazatlán, en Sudamérica, el famoso carnaval de Brasil. Pues hoy, en este día, se vive al exceso, tanto en comida como en celebración, para empezar la temporada de Cuaresma. La palabra carnaval viene del latín. Es una palabra compuesta. La primera parte es carne, que significa carne, como la carne que consumimos, ya sea de res o de puerco o de pollo. Y vale, que significa adiós, decir adiós. Entonces, carnaval significa decir adiós a la carne. Entonces, por eso el carnaval es previo al miércoles de ceniza, porque ese es tiempo de celebración, en cierta manera de excesos, porque ya para el viernes empezamos la temporada de Cuaresma, donde pues hay ayunos, hay abstenencias de ciertas cosas, y es tiempo, en cierta manera, de decir, pues antes de entrar a esa temporada en la cual somos invitados a vivir una vida más sobria, pues el día de hoy, martes, pues es el último día para, de cierta manera, comer aquellas cosas que nos gusta tanto, que durante la Cuaresma quizás vamos a ofrecer como un tipo de ofrenda, de sacrificio a Dios por alguna motivación de crecimiento espiritual y personal o relacional, ¿no? No hay que malentender el sentido del carnaval, o sea, de vivir en exceso a tal punto de que uno se dañe a sí mismo, ¿no? Dañe su salud, dañe su vida moral. El sentido del carnaval es, en cierta manera, de consumir aquellas cosas que te gustan, pero que durante la Cuaresma, pues las vas quizás a sacrificar por la causa de un crecimiento más profundo en tu vida. Así que hoy este día, que en Nueva Orleans le llaman Mardi Gras, en inglés le llaman Fat Tuesday, que la traducción literal viene siendo el martes gordo o el martes de exceso, ¿no? Y es lo que tradicionalmente en las temporadas de carnaval se celebra. Así que este fin de semana, hasta hoy día martes, pues están activos los carnavales tanto en Nueva Orleans, en México, Veracruz y Mazatlán, y en Brasil. Así que hoy, este día, pues lo celebremos en cierta manera con gozo y alegría, anticipando la temporada que empezamos mañana con el miércoles de ceniza. Bueno, pasemos ahora a la lectura de hoy, la primera carta de Pedro. Continuamos leyendo en el capítulo 1 y dice la lectura: Hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. ¿A qué profeta se refiere Pedro aquí en esta carta? Se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos varias profecías acerca del Mesías del que tenía que venir, o del tiempo mesiánico cuando se llevaría a cabo las promesas de Dios. Y aunque los profetas del Antiguo Testamento no sabían exactamente la fecha o cuándo o cómo, pero sí habían profetizado de que las promesas de Dios se llevarían a cabo. Y a esto hace referencia aquí la carta cuando habla de los profetas. Dice: ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Es interesante que aquí el autor de esta carta hace la conexión entre el Antiguo Testamento y Cristo y pone la inspiración de sus profecías acerca del
del Mesías o de la época mesiánica que tenía que venir, y la conecta con el Espíritu de Cristo. El Espíritu, por ejemplo, manifestado en el Evangelio de Juan, de la preexistencia de la palabra con Dios, y que por medio de esa palabra se lleva a cabo toda la creación, y que este mismo Espíritu del cual el evangelista Juan nos habla en su prólogo, pues es el mismo Espíritu que inspiró las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Así que hace esta conexión del Antiguo Testamento con Cristo mismo. Y nos habla del sufrimiento de Cristo. Por ejemplo, tenemos las profecías del profeta Isaías, en el libro que llaman segundo Isaías, o libro de las consolaciones, donde hay 4 cánticos sobre el siervo sufriente de Dios, que desde el punto de vista del Nuevo Testamento, pues se le aplica a Jesús, ¿no? Y que el profeta Isaías, pues en cierta manera, inspirados por el Espíritu de Dios, habla acerca de los sufrimientos de Cristo en esos 4 cánticos del siervo sufriente. Y después de la resurrección. El tema de la resurrección no aparece en realidad en el judaísmo hasta ya muy tarde, en el profeta Ezequiel, por ejemplo, o el profeta Daniel. Continúa la lectura diciendo: pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. Así que aunque no conocieron los profetas el tiempo o cuándo y cómo, pero sí confiaban de que otras generaciones verían lo que ellos no pudieron ver. En cierta manera, esto también es parte de nuestro tiempo, ¿no? De que somos llamados a colaborar con la gracia de Dios para el crecimiento del reino de Dios. Y que aunque quizás nosotros no veremos esos frutos de nuestro compromiso, de nuestra entrega o sacrificios, pues nos confiamos de que Dios sacará provecho de nuestras vidas, de nuestro compromiso, de nuestra entrega en amor a aquel que nos llama. Sé que igualmente que los profetas del Antiguo Testamento, aunque no se les dio el privilegio de ver y de ser testigos de lo que profetizaban, se confiaban de que Dios, a su manera y en su tiempo, en el tiempo Kairos de Dios, pues a otras generaciones les haría ver y testificar de estas promesas que por medio de ellos se venían haciendo. Pues igualmente a nosotros también en cada generación tiene que dar testimonio de la presencia del Dios vivo entre nosotros, y que aunque nosotros no veamos los frutos de todo lo que hacemos, nos confiamos de que Dios recibirá con gran gozo y dignidad todo aquello que entreguemos en colaboración, en amor, en compasión, en la justicia de Dios para el crecimiento del reino de Dios. Continúa diciendo: todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Así que esto es parte de la tradición apostólica, del cual ya hemos hablado antes, de las enseñanzas que los apóstoles fueron comunicando, de lo que ellos mismos compartieron con Jesús, de las enseñanzas que recibieron de Jesús, de lo que fueron testigos de la vida de Jesús, de sus obras, de su muerte, de su pasión, muerte y resurrección y ascensión a la derecha del Padre. Y todo esto es parte de la tradición apostólica a la cual hace referencia aquí el autor de esta carta. Enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Así que ni los ángeles, puesto que la revelación de Cristo no fue dirigida a los ángeles, sino a los seres humanos, a los hijos e hijas de Dios. Y quizás a esto hace referencia el autor de esta carta cuando dice que los ángeles mismos anhelan contemplar lo que Dios en Jesucristo ha revelado a los hijos e hijas de Dios, los seres humanos. Continúa. Por eso,
viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Dios. Así que en palabras de aliento, palabras para fortalecer la fe de los cristianos que se encuentran dispersados por el mundo antiguo de aquel entonces y que se encuentran muchos de ellos bajo la persecución, para que se mantengan fieles, que aunque la fe será probada, como el oro es probado, como el oro es purificado por el fuego en el crisol, pues igualmente la fe probada por los sufrimientos y aún por la persecución, pues será una manifestación, un testimonio glorioso para Dios. Y que esto pues tendrá su recompensa, y es parte de lo que aquí también habla. Pero no pongamos el énfasis en la recompensa después de la vida, sino que los frutos del reino de Dios ya inaugurado ya se viven cuando nos identificamos plenamente con la visión del reino. El Espíritu Santo ya nos provee las primicias de esa experiencia de la vida eterna ahora en el presente. ¿Cómo será la plenitud de esta vida? Ya eso corre por cuenta de Dios. Pero a lo que este autor de esta carta de Pedro nos invita es a la fidelidad, a la consistencia de vida aún en medio de las dificultades y persecuciones que los hermanos de este tiempo están viviendo dispersados por el mundo del Imperio Romano de aquel entonces. Y ahora vienen las últimas advertencias dentro de esta lectura. Dice: como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes. O sea, ya que han vivido esta experiencia de conversión de la nueva vida, la cual Dios en Jesucristo los llama, no regresen a la vida previa. No regresen a las pasiones, a las formas de vivir y de ser y de relacionarse que tenían antes. Y aquí a lo que nos invita a contemplar esta carta es el antes y después de Cristo. Y esta tiene que ser una experiencia que nos marque a todos aquellos que llevamos el nombre de cristianos, ¿no? De la vida de antes de Cristo y después de Cristo, de que este encuentro, esta experiencia, esta conversión tiene que dejar una huella, una marca para que nos ayude a distinguir qué era mi vida antes de que yo conociera a Cristo y cómo es mi vida ahora que lo conozco, ¿no? Y que esta experiencia pues sea cultivada, sea alimentada para que no sea en vano, puesto cuando regresamos o rechazamos esta experiencia de la nueva vida, pues entonces en vano ha sido este encuentro con Dios en Jesucristo, en vano ha sido el esfuerzo de identificarnos con la visión del reino y con los valores que son parte de esta vida nueva como ciudadano de este reino. Entonces aquí Pedro le dice, sean hijos obedientes, o sea que sean consistentes con lo que profesan en la fe en Cristo y no regresen a la vida antigua, como era antes en tiempo de su ignorancia. Dice, al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta. Y aquí cita unas palabras del libro de Levíticos, donde dice, sean santos porque yo el Señor soy santo. Parece algo quizás muy imposible de conseguir si lo vemos como algo que solamente nuestro esfuerzo puede conseguir, pero no es nuestro esfuerzo, es la gracia de Dios que hace posible esta santidad, siempre y cuando nosotros nos identifiquemos con la visión del reino que Dios nos da en Jesucristo y anhelemos hacerlo nuestro en nuestras vidas, y para que toda nuestra vida entonces sea vida por medio de esta orientación hacia el reino como ciudadano de este reino.
Así que este llamado a la santidad no es simplemente una fuerza de voluntad, es una identificación con aquel que nos llama, que es Jesucristo, y la visión del reino que Él nos provee, no simplemente por sus enseñanzas, sino por su vida misma, puesto que Él nos modela en su misma vida lo que significa ser un hijo, una hija amada de Dios, y a esto es lo que el autor de esta carta nos invita. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la continuación del de ayer. En realidad, el Evangelio de ayer prácticamente termina con el versículo 31 de hoy, pero en este leccionario, pues esa sección sobre la imposibilidad del rico entrar al reino de Dios ha sido dividido en dos, y este es el Evangelio de hoy, pues es la última parte. Ayer Jesús les dijo a los discípulos que el rico no puede, es muy difícil que entre al reino de Dios, y comentamos ayer de que Jesús no está rechazando al rico por rico, rechaza al rico que ha puesto toda su confianza en sus posesiones, en su riqueza, y que ha desplazado a Dios del centro de sus vidas. Y estos son lo que hacia el fin de este evangelio, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. A ellos hace referencias, a los ricos, a los poderosos, a los que de privilegio, a los que el mundo considera como los primeros, pero que ante los ojos de Dios estos primeros serán los últimos, y los últimos, los pobres, aquellos que han escuchado el evangelio, aquellos que se dejan atraer por Dios en Jesucristo, estos últimos serán los primeros, los que para el mundo no cuentan para nada, los que no tienen los privilegios o el poder, pero que a los ojos de Dios son aquellos en quien Dios ha puesto su Mesías, Jesucristo, quien constantemente nos recuerda que el responder a la gracia de Dios es responder a la solidaridad y a la hermandad, particularmente con aquellos más necesitados. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y estas palabras de Pedro a Jesús, ¿de dónde vienen? Vienen de que aún quizás Pedro, como los otros discípulos, están en shock por las palabras que Jesús les dijo de que casi es imposible, que un rico entre al reino de Dios. Y para la mentalidad de Pedro y de la gente de aquellos tiempos, pues un rico que ha acumulado posesiones, riquezas, pues era visto como alguien bendecido por Dios, y que si para ellos, que están bendecidos por Dios porque están ricos, es imposible entrar al reino de Dios, entonces ¿qué posibilidad tenían ellos, que son pobres, de ser recibidos en el reino de Dios? Es esta mentalidad que Jesús rechaza, puesto que un rico puede ser rico porque se ha aprovechado de otros o ha abusado de otros, o simplemente acumula sin compartir, sin ver su vida relacionada en solidaridad con otros. Y ese tipo de riqueza Jesús rechaza constantemente. Esto lo vimos también en lo que se comentó ayer en el Evangelio del rico que vino a preguntarle a Jesús sobre la vida eterna, y que el rico que se le acerca a Jesús, pues el verbo que resume su actitud y su vida es el de acumular, lo cual quizás en la mentalidad de Pedro y los otros apóstoles es una actitud muy humana y muy normal en la mentalidad de la gente de aquellos tiempos, como también la de hoy. Hoy en día, tanto un pobre como un rico anhela tener dinero, digamos, en exceso, o de acumular posesiones. Hasta el más pobre anhela. Así que es una tendencia muy humana querer acumular, querer almacenar. Pero en la mentalidad de Jesús, almacenar o acumular o por almacenar simplemente no tiene sentido si no está conectado con
la necesidad de otros, particularmente los más vulnerables, ¿no? Así que la vida de ese rico que se le acercó a Jesús a preguntarle sobre la vida eterna, la define la acumulación. Sin embargo, lo que Jesús le propone es el compartir. Y esto es algo que aún Pedro y el resto de los discípulos aún no entienden. Y es lo que los deja en cierta manera en shock cuando Jesús les dice eso, que es muy difícil que un rico entre al reino de Dios. Pero para Dios todo es posible. Jesús nos dice, porque a últimas entrar al reino de Dios no es una virtud personal, no es un esfuerzo personal, es una gracia de Dios. Y esa gracia de Dios siempre nos lleva a conectar nuestras vidas con otros. No en una forma, digamos, independiente, que mi vida no esté relacionada con el prójimo. Para Jesús, ser parte del reino de Dios, ser parte del plan de salvación de Dios, nos tiene que llevar a la relación con el prójimo. O sea, mi relación con Dios, nuestra relación con Dios como hijo, hija de Dios, como pueblo de Dios, nos tiene que llevar al prójimo, y particularmente a aquellos más vulnerables. Esto es fundamental para Jesús. Por eso cuando le preguntan sobre el mandamiento más importante, contesta que amar a Dios con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Así que une íntimamente el amor a Dios con el amor al prójimo. Y esto aquí también está manifestado en estas palabras que Jesús ahora le dirige a Pedro. Sí, que Pedro le pregunta, Señor, y ya ves que nosotros lo hemos dejado todo. Sí, Pedro y los primeros discípulos de Jesús, pues dejaron todo, su trabajo, dejaron todo para seguir a Jesús, lo cual el rico que vino a preguntarle a Jesús no estaba dispuesto a dejarlo todo. Entonces Jesús le dice a Pedro, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas y hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, junto con persecuciones. Esta respuesta de Jesús, pues a primeras parece un poco problemática, ¿no? ¿Por qué? Primero porque las promesas de recompensa en esta vida es algo no común, porque casi siempre las consolaciones que se mencionan en las Sagradas Escrituras están hacia el futuro. Después también las promesas de propiedad son contradecidas por la persecución que también mencionas al final, y también la distinción entre la vida en el presente y la vida eterna parecen reflejar más un pensamiento de los primeros cristianos que de Cristo mismo. Así que estas palabras a primeras parecen un poco difícil de comprender, pero aquí lo que encaja es de que la forma de vida que Jesús propone en torno al reino de Dios está conectada con la vida de solidaridad, la vida de hermandad, a diferencia de la vida individualista, en la cual yo me valgo por mí mismo y lo que yo consigo, lo que yo adquiero es mío, y que lo veo desconectado de otros, como si nosotros hubiéramos creado todo, como si nosotros solamente fuéramos responsables de lo que adquirimos, y nos olvidamos de que cada uno de nosotros estamos parados en los hombros de previas generaciones y de otras gentes que han hecho posible no solamente nuestra existencia, sino también nuestra superación, nuestra formación, nuestra educación, ¿no? Y pensar o imaginar que somos unas islas desconectadas de otros, pues simplemente no es algo que encaja con la realidad. Jesús nos invita
al sentido de comunidad, de hermandad, de solidaridad unos con otros. Pero también hemos de confesar de que esta vida que Jesús describe, en la cual se comparte, en cierta manera no se ha hecho realidad en este mundo. Pues hay muy pocos ejemplos de ese tipo de vida en el cual se comparta como Jesús lo describe aquí, ¿no? De que aquellos que han dejado casa, hermanos y hermanos, como los primeros discípulos, pues los hermanos, casas y propiedades no son propiedades, sino el sentido de hermandad y solidaridad que en las primeras comunidades cristianas se fomentaba, de proveer por aquellos más necesitados, de proveer unos a otros, ¿no? De compartir lo que se tiene. Ahora, como dije antes, pues en realidad no hemos creado una sociedad, ni aún dentro de la iglesia hemos creado este tipo de sociedad. Yo creo que lo que más se manifiesta es el individualismo y no el sentido de compartir. Pero sí, en algunos elementos de la iglesia sí se manifiesta este idealismo. Y esto lo vemos en las comunidades religiosas, misioneras, por ejemplo. En mi propia congregación de misioneros claretianos, pues tenemos todo en común. Por ejemplo, yo un sueldo que pueda recibir trabajando, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, no es para mí, es para la comunidad. Y todas las entradas de nuestros ingresos, pues son compartidas para el sostén, para la salud, para el vivir del día de todos nuestros hermanos dentro de la comunidad claretiana, ¿no? Sí, que estos ideales, por una parte, sí los vemos manifestados dentro de la iglesia, pero solamente en pequeñas comunidades, ¿no? El ideal al cual Jesús nos invita es de que esta realidad de compartir, de vivir en hermandad, en solidaridad, no simplemente es para unos cuantos, tiene que ser para toda la iglesia, ¿no? Y en esto aún nos falta mucho, pero mucho que realizar, puesto que aún nos quedamos muy cortos. Pero esto no quiere decir que esto se tiene que realizar en este tiempo, puesto que aún todavía está la segunda venida de Jesucristo, donde todo se llevará a cabo a su plan final. Pero en este mundo, en este tiempo, aún podemos vivir las primicias de esta vida a la cual somos llamados, y que por lo menos luchemos por ese sentido. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.